Vamos a profundizar en el diseño. Supremamente importante el uso de las metodologías ágiles. Estas metodologías han ayudado especialmente a la industria del software, a la industria de la tecnología, a desarrollar protocolos específicos que permiten dar seguimiento a procesos que terminan logrando para todos un producto muy bien diseñado. Hoy vamos a trabajar la innovación ágil y el design thinking. Hablar un poco de estas metodologías para la ideación de emprendimientos centrados en el usuario, pero con particularidad o centrándonos específicamente en una de tantas de esas metodologías que es el design thinking. ¿Cuáles son los objetivos de este sentido o pensamiento de diseño? Que comprendamos lo que son esas metodologías ágiles, que entendamos el diseño, el pensamiento de diseño como herramienta de innovación, que apliquemos una ruta práctica para diseñar productos o servicios y que integremos el pensamiento creativo con la validación del producto o servicio que hemos creado a partir del trabajo de los usuarios. ¿Qué son estas metodologías ágiles? Primero, son enfoques flexibles e iterativos, es decir, hay que repetir permanentemente el ejercicio, porque como es una acción ágil, la acción ágil produce una información, produce un diseño, produce una idea, pero finalmente hay que iterarla, repetirla permanentemente. Están centrados en la entrega de valor. Cada vez que trabajamos esta metodología o estas metodologías, hay un producto que ha generado valor, pero hay que pensar permanentemente cómo le damos más valor a ese producto. Están basados en aprendizaje continuo, porque todo el tiempo aprendemos con el entorno, con el cliente, con el usuario, qué quiere, cómo lo quiere, de qué manera lo quiere, y empezamos a adaptarnos al cambio constante. Dentro de los ejemplos de muchas metodologías, claro, está el Scrum, el Lean Startup, el Kanban, que pueden ser indudablemente metodologías que ustedes pueden estar descubriendo un poco más sobre ellas, profundizando un poco más alrededor de sus conceptos, sus procesos, pero la que nos interesa socializarles y compartirles es el design thinking. Ese design thinking termina siendo parte de estas metodologías ágiles que no van a buscar la perfección inicial, pero sí van a estar en evolución constante. Miremos prácticamente como ejemplos de algunas metodologías. Acá está el design thinking, acá está el design sprint, acá está el ágil sprint. Y el design thinking finalmente es un ejercicio que ponemos en nuestra mente, que nos ayuda indudablemente a encontrar un camino de pensamiento para resolver problemas creativos. El design sprint empieza prácticamente a ser ya un proceso más estricto, paso a paso, con un método que nos permite validar, testear y validar nuevas ideas. Y está el agile sprint, que termina siendo un método de trabajo para hacer un marco de procesos iterativos que se repiten permanentemente, incrementales, que permiten producir un producto o desarrollar un producto. Principios de lo ágil: fundamental, iterar en lugar de planear en exceso. Es decir, poner en práctica esto muy rápido, pero finalmente repetirlo cuantas veces podamos repetirlo para que realmente el producto quede muy bien diseñado o el servicio quede muy bien diseñado. Otro principio es validar con usuarios reales. Estas metodologías nos llevan a entendernos con los usuarios, con los clientes que realmente necesitan de nuestro producto o servicio. Aprender rápido del error, porque con los clientes hemos detectado problemas, hemos detectado ideas que tienen que indudablemente empezar a perfeccionarse. Y trabajar colaborativamente, porque no es solamente el ejercicio de lograr que el diseño lo hago solamente yo, sino busco amigos, compañeros, profesionales. Bueno, armo equipos de trabajo para lograr empezar a descubrir mejor los procesos de mi idea. El design thinking, entonces, es una de estas metodologías que guarda estos principios y que está centrada precisamente en el usuario. Dentro de este pensamiento ágil, encontramos herramientas que nos ayudan a iluminar la idea
información que hemos buscado, que hemos detectado muy rápidamente, datos que están obviamente disponibles para toma de decisiones, algunas redes de información o de conocimiento que terminan también contribuyendo al proceso. Manejamos un tiempo bastante estricto para ser muy ágiles en el proceso de diseño y empezamos prácticamente a cargar, descargar información que nos va dando la oportunidad de conocer más sobre el asunto. Viene el concepto fundamental, el que nos interesa para pensar el diseño, el design thinking. ¿Qué es? Es una metodología que nos ayuda a generar ideas innovadoras, centrada en el usuario y basada en empatía, creatividad y experimentación. Tiene 5 etapas: la empatía, la definición, la ideación, el prototipado y la validación. ¿Qué hacemos en estas etapas generalmente? Logramos de alguna manera encontrar en los usuarios información que corresponde indudablemente al interés que ellos tienen sobre nuestro producto o servicio y a los ajustes que se van a requerir en función prácticamente de llegar a ese lugar donde vamos a diseñar ese producto o servicio, pero tener las herramientas necesarias para poder responder a esas necesidades. Esas necesidades se descubren o se definen muy bien en la etapa de definir para poder prácticamente entonces establecer qué características debe tener nuestro producto o servicio. Ya empezamos a idear y cuando empezamos a idear empezamos a generar una serie de procesos y de soluciones, ¿cierto?, que responden a las necesidades de nuestros clientes o usuarios. E iniciamos a prototipar, que es empezar a construir, ¿sí?, una representación de una o más ideas que se han generado como solución para mostrar. Entonces es un ejercicio de empezar prácticamente a diseñar lo que se produjo como idea, empezamos a hacer el diseño de ello. Y pasamos indudablemente al ejercicio de validar o evaluar, también se le llama, ¿cierto?, donde volvemos a intentar con los usuarios el reconocimiento de ya cómo ha quedado ese producto y servicio de una manera prototipada. La ruta de innovación que se logra a través de este design thinking es que indudablemente pasamos por todo un proceso de inmersión con el ejercicio de empatizar y definir, de ideación con el ejercicio de definir, idear y prototipar, y con prototipar ya con el ejercicio del mismo prototipo y de la evaluación. Aquí prácticamente entre empatizar se descubre o se desarrolla un pensamiento divergente, abierto, buscando indudablemente una buena información, y volvemos a definir con un pensamiento convergente para concretar ideas. Con las ideas indudablemente llegamos ya a esa convergencia, pero volvemos a abrir, volvemos a generar un pensamiento divergente en el proceso del prototipado, buscando la alternativa de hacer posible ese buen diseño, y volvemos a cerrar con ese pensamiento de convergencia para poder hacer ya el ejercicio de evaluación. Finalmente, ¿qué vamos a encontrar? Una solución con un producto y servicio muy bien diseñado. Empecemos con empatizar. Empatizar es entender al usuario, comprender emociones, motivaciones, necesidades, es ponerse en el zapato en el cliente, un adagio popular que hemos tenido siempre con el ejercicio de la empatía. ¿Qué queremos? Explorar quién es, qué hace, qué siente. Aquí tenemos una relación entre dos personas, una pensando en lluvia y otra pensando en lluvia, pero con la llegada del sol. ¿Y cómo podemos prácticamente entre esas dos personas entender el pensamiento del otro? Eso es supremamente importante. Herramientas de ese proceso de empatizar. Las entrevistas profundas o encuestas. Podemos hacer entrevistas, diálogos con el cliente, con el usuario, para conocer indudablemente necesidades específicas alrededor de lo que yo estoy construyendo. Observar su comportamiento alrededor del uso, del servicio, del producto en el sector donde yo me estoy moviendo, ¿cierto? Y preguntas: ¿qué, cómo y por qué?
Finalmente estamos haciendo un ejercicio de segmentación de usuario, es decir, encontrando el nicho específico y las características específicas de esa persona que va a consumir mi producto, que nos va a llevar precisamente no a diseñar para nosotros, sino a diseñar para el usuario, para el cliente. Es un ejercicio entre lo que siente y piensa ese usuario. En el ejercicio de definir, hemos logrado con la acción de empatizar, ¿cierto? Ya una conexión con preguntas y demás, pero esas respuestas, ¿cierto? Nos generan problemas, situaciones, o sea, finalmente necesidades, o sea, es la suma de ese pensamiento, de esa emoción del usuario convertida en necesidad y para nosotros en insights o corazonadas. Podríamos llamarle nosotros también desde el punto de vista del emprendimiento intuiciones. ¿Sí? El emprendedor indudablemente tiene un comportamiento intuitivo y podríamos utilizar precisamente la intuición para encontrar qué podemos resolver a partir de la información que nos dio en ese ejercicio de empatía y empezamos a definir necesidades. Identificamos la raíz del problema, convertimos esa información en oportunidades y utilizamos herramientas de definición. Generalmente se utilizan los mapas de empatía. ¿Qué es un mapa de empatía? Es un reconocimiento de la ruta de cómo el usuario empieza a estar interesado por un producto y servicio hasta que llega definitivamente a él. Pero es un seguimiento permanente de esos comportamientos de pensamiento y emoción que lleva a la persona hasta definitivamente la adquisición del producto o servicio. Hacer el mapa de empatía es prácticamente mostrar cómo el usuario se mueve permanentemente hacia la compra del producto y servicio. Pero antes de llegar a la compra del producto o servicio, hubo racionalidad y hubo emoción. Y uno debe entender cómo se produjo en ese mapa, descubriendo indudablemente al usuario, para lograr entender cada uno de los procesos mientras pensó, mientras se emocionó, hasta que compró. También utilizamos las historias de usuario y es interesante porque finalmente llega un buen proceso que es el storytelling. El storytelling se usa hoy mucho en las redes sociales, ¿cierto? Y es el contar historias. Venga, contemos las experiencias, ¿sí? Busquemos que las experiencias queden supremamente claras y hagamos prácticamente esas experiencias un storytelling, ¿cierto? Empezamos a agrupar ideas, las podemos hacer con post-it. Bueno, eso hoy no es muy, de alguna manera, recomendable porque genera de alguna manera mucho desperdicio, pero lo podríamos hacer prácticamente con post-it virtuales, lo podemos hacer prácticamente con presentaciones específicas y empezamos prácticamente a encontrar ya y a definir las personas que van a estar interesados específicamente en nuestro producto y servicio. Un problema definido, un buen problema definido es el 50% de las soluciones. Siempre en todo el proceso de investigación, de innovación, el problema hace el 50% del proyecto investigativo o productivo. En innovación, definiendo el problema absolutamente, estamos logrando que se produzca esta alternativa. Cuando pasamos al proceso de idear, se generan ideas. Llega el momento de la creatividad sin restricciones, la cantidad sobre la calidad, porque llegan muchas cosas, ¿cierto? Y la construcción colectiva. Y hay muchas técnicas que las pueden estar revisando en las otras presentaciones y en otros módulos, ¿cierto? Que hablan precisamente de la generación de ideas con el brainstorming o otras alternativas también del brainstorming como utiliza el Scamper, ¿cierto? Bueno, hay alternativas y cómo podríamos definitivamente producir diferentes procesos que me llevan a la idea principal, ¿cierto? Se utiliza, por ejemplo, el card sorting, que también es como una malla que uno logra hacer o una matriz que ayuda a saturar mucho información para empezar a priorizar precisamente oportunidades que me dan de inmediato las ideas para construir tal vez ese producto o servicio que estoy buscando. Las mejores ideas nacen de combinar ideas imperfectas. A veces creemos que todo es una perfección, pero si hacemos un buen ejercicio de combinación, pues vienen muchos procesos que tenemos que indudablemente armar en ese rompecabezas de nuestro cerebro, ¿cierto? Y de nuestras emociones para llegar a la idea principal. Una idea,
¿cierto? Que está lista para ser prototipada. ¿Y qué quiere decirlo? Pues para convertirse en algo tangible, con bajo costo, rápida y simple, que permite aprender haciendo. A veces esas ideas, si son físicas, si el producto es un producto físico, tangible, digámoslo así, específicamente, pues yo empiezo indudablemente a trazarlas en pequeñas hojas, con el uso de cajas de cartón, ¿cierto? Se puede hacer prácticamente un ejercicio de reciclaje, ¿cierto? Y con esas cajas o papel reciclado puedo yo estar armando, digamos, un ejercicio y un proceso. Si uso tecnología, puedo aplicar para ese diseño, como lo vamos a ver en otros, o como se lo pueden ver en otros módulos y presentaciones que tenemos, software especializado en diseño, Tinkercad, Figma, bueno, hay Fusion, hay muchos hoy inteligencias artificiales dedicadas indudablemente al proceso de diseño y se puede prácticamente monitorear un ejercicio. Tratándose ya prácticamente de un servicio tecnológico, de un software, pues lo que se hace prácticamente es prototipar en imágenes cómo se van a ver prácticamente cada uno de los pantallazos de la app o cada una de las funcionalidades de la página, del servicio específico, ¿cierto? Muchos prototipos podemos hacer, pero podríamos empezar con el de empatía, ¿cierto? Que es explorando indudablemente al usuario. El prototipo que va a dar lugar a entender el usuario o ese prototipo que el usuario indudablemente está buscando. Después podemos hacer el prototipo ya es para evaluar, probando ideas, es decir, que el prototipo lo empiece a ver el usuario nos haga una retroalimentación y finalmente llegaremos al prototipo de decidir, es decir, a esa selección final. ¿Qué estoy diciendo? Que el prototipado no es ese primer diseño de mi producto o de mi servicio. El prototipado es un proceso. Yo puedo estar prototipando y generando 4, 5 formas, tratándose obviamente de un producto tangible, o 4 o 5 escenarios, ¿sí?, digitales, tratándose de un servicio, para poder prácticamente mostrar esto cómo funciona. Y terminamos con el ejercicio de validar o evaluar. Este ejercicio es el que logramos con el usuario, se le muestra al usuario el prototipo logrado, se recoge toda la retroalimentación que él nos dé y volvemos a repetir y a mejorar. Podríamos empezar de nuevo indudablemente el ejercicio prototipado porque el testeo, la validación ha llevado prácticamente a ese ejercicio. Herramientas: hagamos la entrevista con el usuario de prueba, hagamos una malla de feedback que es prácticamente entender en el usuario qué estuvo bien trabajado, qué necesidades cambiaron, ¿cierto? O cambian, qué preguntas surgen, ¿sí? Y cuáles son las nuevas ideas. Entonces empieza a producirse, digamos, un ejercicio interesante. Concluyamos. Design Thinking o pensamiento de diseño, siendo ágil, es repetición constante, aprendizaje validado e innovación centrada en el usuario. Y aplicamos prácticamente esto al emprendimiento porque ayuda a crear productos con sentido, a identificar oportunidades reales, a diseñar experiencias de valor y a construir modelos sostenibles. Entonces no se trata de tener la mejor idea, sino de entender mejor al usuario. Por eso tenemos que entender que en este Design Thinking vamos a estar listos para salir a hablar con los usuarios, para cuestionar sus ideas, para prototipar rápido y para de alguna manera entender que hay que equivocarse aprendiendo porque el prototipado no es uno, son varios. Y por tanto entenderemos este ejercicio de prototipar, de diseñar efectivamente nuestra idea emprendedora.